8:17 en la República Argentina. Estamos ya atravesando esta segunda hora de No la ven por Neuquén Rock 95.3, el informativo de la Casa del Rock. Pero no solo de noticias vive la gente, no solamente de buena música vive la gente, sino también de, bueno, justamente pensar nuestra salud mental, reflexionar sobre nuestra salud mental. Y es por eso que abrimos la puerta de este espacio, a donde invitamos a nuestra psicóloga Karina Agüero, a quien ahora mismo le damos la bienvenida. Hola Cari, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola Bruno, buen día, ¿cómo va? Muy bien, todo excelente por acá, un hermoso día. Realmente acá me sorprende lo lindo que está, lo lindo que se ve por la ventana. Me pasa que ahora ya el programa lo arranco de día. Antes lo arrancaba de noche, ahora Claro. lo arranco de día. Y ahora, viste, empieza esa sensación de qué lindo sería estar afuera y uno acá encerrado trabajando. Totalmente. Encima tengo la suerte de que hay varios arbolitos por acá al frente, entonces uno ve los pajaritos, ve los arbolitos y dice qué ganas de estar afuera con un mate regando la vereda, quizás. No sé si regando la vereda, pero afuera, con un mate, charlando, libre, sin obligaciones, estaría muy copado. Totalmente. Pero bueno, la vida de adulto nos lleva hacia estos lugares. señor. En donde, bueno, justamente nosotros decidimos conversar y abrir esta temática de la salud mental, de la psicología, para poder acercarlo a miles de amigos y amigas que a esta hora nos están escuchando. Y hoy el tema nos convoca en algo que realmente ha sido noticia en todos los portales de noticias en la República Argentina, algo que conmocionó a gran parte de la sociedad y tiene que ver con este triple femicidio que se dio justamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, más precisamente ahí en Florencio Varela, donde a medida que fue avanzando la causa se fueron conociendo los datos y detalles, ¿no?, de lo que fue sucediendo. Y realmente, a medida que uno fue conociendo los datos, realmente se encuentra con una crueldad y una Terrible. deshumanización, ¿no?, de lo que fue sucediendo. Y quería arrancar por ahí, Cari. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad que pareciera ser que lo extremo nos llama la atención? El morbo también nos llama la atención. El consumo de la información fue mucho más elevado que en otros lugares, según algunos analistas justamente que se dedican a verificar toda esta cuestión del consumo de información. Sí. ¿Qué nos pasa como sociedad que el morbo y esta cuestión no nos atrae tanto? En realidad todo lo prohibido atrae siempre. Lo prohibido entendido como lo que no está permitido, lo que es rechazado, lo que es escatológico, genera mucha curiosidad y en un punto genera hasta fascinación. Entonces hay como una necesidad de ir un poco más allá y de averiguar lo que se esconde por detrás, que tiene que ver también con circuitos en el cerebro que van asociados de la mano del placer. Nosotros nos hemos vuelto una sociedad en donde la falta de límites hace que muchas cosas que antes experimentábamos de grandes y que nos permitían descubrir el mundo, hoy ya se pueden experimentar siendo mucho más chicos. Entonces llega un determinado momento de la vida, ¿viste esto que se decía antes de no quemes etapas? Cada cosa, cada etapa de la vida tiene su tiempo, tiene su momento y eso hoy ya no existe más. Entonces eso hace que en la búsqueda de un placer, que a medida que vamos creciendo lo vamos experimentando cada vez en edades más tempranas, se llega a un determinado momento de la vida en donde para seguir experimentando placer ya tenemos que entrar en territorios oscuros. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chica, yo tengo 47 años, cuando yo tenía 15, que en mi época lo top de la adolescencia era fumar, que no estaba permitido, Claro. pero era fumar, digamos, ¿no? Yo no vengo de una época en donde era tan fácil consumir drogas o acceder a las drogas, tampoco era tan fácil acceder al alcohol, entonces fumar era como, estaba en el top 3 de las transgresiones de los límites. Claro. Y eso tenía que ver con experimentar el placer, empezar a introducirte en lo placentero que te esperaba afuera en el mundo, transgredir normas, hacer lo que no se debía. Hoy a los 15 años los chicos ya se fueron de viaje solos, ya tuvieron relaciones, ya probaron un montón de pastillas, marihuana, hoy ya pasaron por un montón de parejitas, hoy ya tienen en su haber un montón de borracheras. Entonces llega un determinado momento de la vida en donde en esta búsqueda del placer tenés que ir llevando el límite más allá todavía y nos empezamos a meter en el terreno de lo escabroso.
Ahora, en esto justamente que vos vas comentando, entiendo que la tecnología ha hecho parte, ¿no?, de este avance y de esta distorsión, ¿no?, en ir quemando etapas y que Sí, a medida que vayamos avanzando, las experiencias se viven en edades más tempranas, ¿no? sí. Ayer también te lo comentaba y lo veía en un informe que justamente estábamos charlando, estaba tratando de googlearlo, no lo encuentro, pero daban cuenta de cómo ha ido bajando el consumo de películas y series relacionadas con el terror. Ha ido bajando porque los adolescentes, los jóvenes, que son los que más iban consumiendo este tipo de contenido, ya no se asustan, ya no los sorprende, ya no los espanta, ya no les impacta esa cuestión de ficción, porque, bueno, evidentemente en redes encontrarán algo mucho más fuerte que lo que ven en una película o en una serie. ¿Eso realmente va sucediendo? ¿Eso lo has percibido vos? O la gran pregunta es, ¿esto puede ir empeorando? A ver, es que me parece que es un poco más profundo que eso. Partamos de la base, Bruno, que lo que nosotros conversábamos ayer y que nos hace elegir el tema de hoy tiene que ver con que a los dos nos llamó la atención que frente al triple crimen de Florencio Varela, lejos de ponerse la gente a hablar de, che, ¿qué pasa con los narcos en Argentina? ¿Qué pasó con esta historia de que Milei en su campaña política dijo que a los extranjeros que viniesen a delinquir los devolvía a su país? ¿Qué pasó con por qué no se cuidó a estas criaturas? Todo el mundo se puso a hablar de si estas chicas eran o no prostitutas, a dónde estaban los padres de estas chicas, y en los portales de noticias se transcribió casi completa la autopsia de las tres pibas, contando qué es lo que se le hizo a cada una, pero sobre todo cuestionando la moralidad de ellas y de los padres de ellas. Ahí es donde nosotros dijimos, che, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no estamos hablando de los narcos en Argentina? ¿Por qué entramos en el territorio del morbo de querer leer y enterarnos de cómo fue el triple crimen? ¿Por qué hubo gente que se conectó a ese grupo privado de Instagram para ver en vivo la proyección de la tortura y el homicidio de estas pibas? ¿Qué es lo que está pasando? Que esto es lo que la sociedad está eligiendo. Y en esto que vos decías, que vos decías recién de cuál es el juego que tienen acá las redes sociales o la tecnología en general, hay una cuestión que está haciendo que cada vez tengamos menos capacidad para pensar, menos capacidad por ende para analizar lo que estamos viendo, menos capacidad para frenar los impulsos y podernos regular emocionalmente. Entonces, cada vez estamos más libres a nuestras emociones más básicas de no tolerancia a la frustración, de dejar fluir la ira. Entonces empezamos a utilizar estos métodos como la tortura, el asesinato como una manera de desaguar malestares, dejar clara una postura. Empieza a aparecer la expresión del morbo sin ningún tipo de límite, porque nada, ahora todo vale y todo está permitido y ya hay lóbulos prefrontales que no funcionan porque la tecnología los reemplaza. Entonces esas personas que ya no piensan, no frenan los impulsos, se enganchan con estas cosas, pero porque hoy no hay un cerebro ahí que funcione como debiera funcionar para decir, che, pará, hasta acá, tiene que haber un límite, el límite de lo sano, el límite de lo moral. Y en eso la tecnología está teniendo una responsabilidad muy grande. Respondiendo a tu pregunta, Bruno, ¿por qué los chicos irían al cine? Que además es carísimo ir al cine, porque entre la entrada y el pochoclo se te fue un riñón. ¿Por qué irían a hacerlo si hoy en redes sociales tenemos el morbo puesto ahí expresado sin ningún tipo de censura? ¿Por qué? Claro, claro. Y además, el mundo afuera se está poniendo tan feo, tan horrible, que ¿para qué salir al mundo? Quedémonos metidos en un videojuego o en un casino online en donde podemos desconectar de la realidad, no enterarnos de todo esto que es horrible, con lo que no sabemos qué hacer, que genera una impotencia enorme, porque yo leía lo del triple crimen y yo decía, che, loco, pero el presidente cuando asumió dijo que a los extranjeros se los iba a deportar cuando metieran la pata en la primera cuestión que pasara. Sí. Y estamos de vuelta frente a otro presidente que como ciudadanos le importamos un pimiento, entonces, y el cabecilla de todo esto no es un argentino, entonces
hoy es mucho más agradable, si se quiere, desconectar de la realidad que quedarse conectado y enterarse de todo esto. Totalmente. Totalmente. A mí, a medida que el caso iba avanzando, esto tal cual como como lo ibas contando, ¿no? A medida que se iban conociendo los datos de la autopsia, Sí. generaba el tráfico del consumo era cada vez más grande a medida que se iban conociendo las autopsias, se iban conociendo los detalles, Sí. a medida que iba avanzando la causa, el consumo de esa noticia y de esa información se iba profundizando cada vez más. Ujú. Y esto explica también cómo el asesinato pasó en un segundo plano, ¿no? Lo más importante en realidad era conocer otros detalles, mientras más escabroso había. Totalmente. Hay O un... es, Sí, sí, perdón, o no, esto, Bruno, nos tenemos que sentar a conversar y tenemos que poner sobre la mesa que el reemplazo que la tecnología está haciendo ujú, de nuestros cerebros, esto de que nosotros ya no estamos exigidos a tener que pensar las cosas, razonarlas, no claro. tenemos que hacer esfuerzos lógicos para crear contenido, está haciendo que muchas otras funciones cerebrales se pierdan porque al perderse el uso de ciertas funciones, de ciertas conexiones cerebrales, se pierden ciertas funciones, entonces nos estamos volviendo una sociedad cada vez más básica, cada vez con menos criterio, cada vez más desregulada emocionalmente, cada vez más cercana a lo primitivo, cada vez somos más cerebro reptiliano. Mm, Entonces, tenemos que hablar de estas cosas porque es imposible convivir en sociedad si esto es lo que vamos a empezar a hacer para dirimir nuestros problemas. Matarnos, descuartizarnos, transmitir en vivo las cosas que hacemos. Estamos en una época en donde lo que antes veíamos en las películas, a mí se me venía a la cabeza la película 8 milímetros de Nicolas Cage, que tiene más de 10 años, sí, que hablaba de esto, ¿no? De la transmisión en vivo de los crímenes y torturas sí. que se les hacían a las víctimas. Hoy lo estamos viviendo en vivo y en directo, Bruno. Necesitamos sentarnos a hablar de qué es lo que está pasando y de lo Total. peligroso que se vuelve el uso excesivo y el mal uso de la tecnología. Cari, ¿sabés qué es otra de las cosas que me sorprendió? En Google, la búsqueda del video, de la transmisión en vivo, de lo que fue Sí, pasando justamente, aumentó el tráfico de la búsqueda en un 325%. Es decir, hubo una cantidad de personas en la República Argentina que aumentó el tráfico de la búsqueda en un claro, 325%. Es decir, había unas ganas de verlo al video. Eso es lo que a exacto. mí me sorprende y es lo que vuelvo a preguntarte, Cari, si esto Sí, perdón. con las nuevas generaciones, esto, no sé, pienso de acá en adelante si las nuevas generaciones se van a ir como endureciendo y buscando que sea más extremo cada vez las sensaciones y la búsqueda de, bueno, asustarse, sorprenderse, generar el morbo. Esto, no sé, yo digo, ¿puede ir escalando aún más de lo que no conocemos? Y por la vía por la que vamos, hay una probabilidad de que sí, que va a generar como una doble consecuencia. Por un lado, porque en el fondo lo que se busca es experimentar una sensación de placer, que no quiere decir que nos dé placer ver cómo se tortura y se mata a alguien, sino que da placer el saciar una curiosidad que genera mucha ansiedad, que tiene que ver con saber, entender qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó. Eh, Mm, Hay una pulsión que se llama la pulsión escópica, que la tenemos todos los seres humanos, que tiene que ver con esto de querer ver qué es lo que se esconde detrás de la censura. La experimentan sobre todo los niños chiquitos cuando, por ejemplo, ven a sus mamás embarazadas y quieren saber qué es lo que tienen en la panza, qué es lo que se esconde debajo de la ropa. A medida que vamos creciendo, esa pulsión se va modificando y se va volviendo como, va tomando una forma socialmente aceptada, que es lo que nos hace convertirnos en personas curiosas que permiten que empecemos a preguntar, ¿qué pensás cuando no me hablas? ¿Qué sentís cuando no me decís? ¿Qué es lo que está pasando en tal lugar? Es lo que nos lleva a investigar, a leer. Se convierte en una pulsión que es sana porque forma parte del crecimiento y del descubrimiento del mundo. Pero eso tiene que adoptar una forma socialmente aceptada, que hoy se claro. está perdiendo y hace que hagamos estas cosas.
buscamos videos en donde vemos cómo se torturó y mató a 3 pibas que se las victimiza y se las sigue victimizando el día de hoy. Esa pulsión debiera ser reprimida, debiera adoptar una forma que esté socialmente aceptada y que la tecnología nos permite que eso no tenga que pasar. Entonces sí, claro, va a ir creciendo, va a ser cada vez peor, al mismo tiempo va a llevar también a un mayor aislamiento de la sociedad, porque si lo que a mí me queda claro es que el mundo está así de peligroso, prefiero quedarme adentro de mi casa. Claro. Y si puedo ver, y si a través de un vivo de Instagram yo puedo ver lo que está pasando afuera, ¿para qué salir? Totalmente. Entonces va a tener como esa doble consecuencia, ¿no? Por un lado, esto se va a ir poniendo peor si no empezamos a mediar con el pensamiento, a sentarnos a analizar críticamente lo que está pasando y entender qué es lo que estamos eligiendo cuando elegimos ver estas cosas. Y por otro lado va a fomentar un aislamiento con todo lo que viene por detrás, Bruno, que ya lo hemos hablado con vos. Sí. Cuadros depresivos, sí, entramados sociales que se rompen, y etcétera. Ahora, cuando arrancábamos recién la charla, vos decías esto que de jóvenes, bueno, antes era más complejo poder consumir algún tipo de droga, sí, o entrar en ese circuito. Hoy esas etapas son mucho más se queman mucho más rápido. Ahora, esta sensación que genera el consumo de este tipo de contenido, de material, volvemos a insistir, lo englobo en la palabra morbo, ¿no? Sí. ¿Químicamente se encuentra de otra manera o solamente es a través del consumo de ese material? No, químicamente se encuentra de otra manera. En realidad, lo que se pone, la neurobiología del morbo, ¿sí? Es conocida, se sabe que tiene que ver con una relación entre el lóbulo prefrontal, la amígdala y el circuito dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor que produce nuestro organismo, en su mayor cantidad se produce en el intestino y se absorbe en el cerebro, y es un neurotransmisor que lo que hace es ayudarnos a sentir placer por una acción y por ende fomentar la repetición de esa acción para experimentar de vuelta esa sensación de placer. Claro. La amígdala es una glandulita muy chiquitita y muy potente que está en el centro de nuestro cerebro, que es quien se ocupa de tramitar y regular las emociones, las más básicas, las más primitivas, mientras que el lóbulo prefrontal, que es la parte de la frente en donde nace el pelo, sí, tiene la función de ayudarnos a regular a esa amígdala para que las emociones que vamos dejando, que vamos manifestando, sean socialmente aceptadas, que la felicidad tenga un límite que no pase a la euforia, que la tristeza tenga un límite que no pase a la depresión, que la ira tenga un límite que nos permita poder decir estamos enojados, molestos, inquietos y no cagarnos a bollos en todos lados. Claro, totalmente. Ese circuito que se enciende en el mismo momento del nacimiento, a partir del experimento, del experimentar la sensación de saciedad cuando tenemos hambre, de calorcito cuando nos abrigan, de seguridad cuando nos hacen UPA, va funcionando toda la vida y va generándonos la búsqueda de nuevas situaciones de placer. Por eso yo decía recién, en esto de que en la búsqueda de placer en el mundo vamos desde muy jóvenes quemando etapas y corriendo los límites para experimentar cada vez más placer y haciendo cosas que no estamos preparados para procesar psíquicamente en la búsqueda del placer, hace que hoy ya lleguemos a lugares en donde no nos tendríamos que meter. O sea, claro, ponernos a mirar cómo se mata a 3 pibas para experimentar una sensación de placer, esto es un lugar que no deberíamos estar llegando. Pero habla de que ya las búsquedas de placer son cada vez más primitivas, más básicas, porque hay personas que ya a esta altura de la vida lo han vivido todo y no saben qué más consumir, ¿no? Estamos atravesando un tiempo que pareciera ser que hace tiempo venimos diciendo, ¿no? Che, la cosa está complicada, la sociedad cada vez se vuelve más insensible, bueno, se van dando estos casos, pero bueno, todo apunta, no quiero ser tremendista, ¿no? Pero parece ser que en realidad nunca este análisis termina de ser el peor, porque parece ser que se supera, ¿no? Constantemente. Y totalmente. Yo para cerrar esto quiero
Quiero saber qué herramientas uno puede tener a mano para que justamente no lo invada esta cuestión de tremendismo, ¿no? Con respecto a estos casos, pero de decir, che, ¿qué carajo nos pasa que cada vez la cosa se pudre más y pareciera ser que la vía de salida se aleja cada vez más, ¿no? ¿Qué herramientas uno puede tener? Porque lamentablemente uno no puede evitar consumir estas noticias porque están en todos lados, nos invaden por las redes sociales, por un portal de noticias, por la tele, por la radio, por donde sea. Entonces pareciera ser que no hay escapatoria. Cuando uno escucha estos casos, cuando ve esto, claro. No te invaden si vos no estás ahí, Bruno. Bien. Bien, digo, pero ¿se puede lograr un aislamiento al 100%? No, al 100% no, pero tampoco es aislamiento la respuesta a las cosas. Okay. En todo caso es presencia con criterio. Hay 2 herramientas básicas que se pueden implementar para contrarrestar esto que estamos viendo como sociedad, pero son sencillas, no son tan complejas. El libro y el pensamiento. Una criatura a la que vos le sacas un rato el celular y le pones un libro delante y le bancas que al principio clave berrinche y se embole y se indigne y no quiera leer, pero eventualmente le seguís buscando libros hasta que le encuentres el que le guste y lo convertís en un niño lector, es un niño que aprende a encontrar placer en otros mundos, en otras historias, en otras cosas, pero que al mismo tiempo neurológicamente va generando las conexiones que necesita para poder desarrollar el pensamiento. Y una persona que piensa es una persona que analiza, es una persona que cuestiona, es una persona que puede generar conclusiones y entonces se convierte en una persona que puede regularse emocionalmente, tomar distancia de las cosas para analizarlas mejor y generar mejores respuestas, que puede tomar distancia de las cosas para decidir en qué quiere y en qué no meterse, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y puede ser un mejor ser humano con muchos mejores recursos. Pero necesitamos volver a estas cuestiones básicas, ¿no? Menos tiempo de pantalla, más tiempo con los libros, menos tiempo en redes sociales y más tiempo sentados a la mesa diciendo, che, contame qué es lo que estás leyendo y qué pensás, qué te pareció, che, viste lo del triple crimen, qué pensás, cuál es tu análisis, bueno, mira, está pasando esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Necesitamos eso, libros como forma de ayudarles a los chicos a desarrollar la neurobiología básica para la vida. Necesitamos pensamiento que se desarrolla con los libros, tampoco es que tenemos que hacer tanto nosotros como padres, claro. Y necesitamos diálogos. Muy bien. Me deja esperanzado. Es que hay salida, y no es tan compleja, la hay. El tema es que, bueno, tenemos que animarnos nosotros a tolerar un chico que va a clavar un berrinche porque le ponemos un libro en las manos cuando lo que quiere es Instagram o TikTok o sí. No sé, lo que sea. Es el momento de que los adultos pongamos las barbas en remojos, nos pongamos realmente las pilas si queremos realmente que el cambio que estamos buscando o esperando realmente se dé, ¿no? Es un laburo que tenemos que hacer entre todos. Cari, como siempre, el agradecimiento por estos minutos al aire, por esta forma de pensar y mirar otros temas que van pasando también, pero encontrarle la vuelta desde la salud mental, desde la psicología, nos permite también, enfrentar, ¿no? Este tipo de situaciones de otra manera, ¿no? Con otro tipo de herramientas, que eso es lo importante de este espacio. Cari, el agradecimiento y una buena jornada para vos. Lo mismo para vos, Bruno, y para todos los que están escuchando. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Adiós. Estuvimos conversando con Karina Agüero, nuestra psico, que, justamente cada martes nos acerca estos temas para poder conversar, para poder reflexionar, para poder pensar, ¿no? Y uno, en todo esto que ha sucedido, en este triple femicidio que se dio de estas 3 chicas, uno piensa a dónde se pone el foco de la información, ¿no? La mirada. Y en ese foco y en esa mirada, lamentablemente, el morbo, el consumo de datos que, estremecen, tiene mayor preponderancia que la información en sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasa? ¿Qué está pasando subterráneamente en otros lugares para que se terminen desencadenando este tipo de situaciones, ¿no? Todo un repaso que nosotros hacemos en este martes en la columna de Psicología y Salud Mental de la mano de nuestra psicóloga Karina Agüero.
8:42 en la República Argentina, parte de las nuevas canciones.